Buenas tardes, hermanos. Qué gozo es poder encontrarnos aquí en la casa de nuestro Dios y qué bendición también es durante la semana. Escuchaba por ahí alguien que decía que, no escuchaba a alguien, sino que el hermano dijo acá que en medio de la semana es un aliento retomar fuerzas también para poder continuar y que es importante también que tengamos tantos hermanos aquí reunidos, hay otros que están en instituto. Entonces, eh, aquí estamos. Algunos no quería venir, algunos dudó, dijo vamos a la iglesia o lo vemos online, porque vienen esas tentaciones, ¿cierto? El día domingo igual, en la mañana tempranito. Justamente hoy día tempranito me llegó un mensaje como a las 7:30 de la mañana del pastor Luis, si podía venir hoy. Tuve la tentación tan grande de decir no, pero después dije no, porque más encima el pastor me preguntó, ¿tienes algo en la tarde que hacer? Y no tenía nada que hacer después a esta hora, ¿ya? No tenía nada que hacer porque salgo, por lo general el día miércoles salgo del trabajo, los hermanos de nuestra iglesia se juntan porque hay días de trabajo los días miércoles y yo llego a tomar once a la iglesia, porque los hermanos toman, después que trabajan, toman once. Así que lo único que tenía que hacer era llegar a tomar once a la iglesia. Así que me salté hoy día a las 11 y me vine para acá, pero tuve la tentación de decir no. ¿Por qué les cuento esto? Porque justamente vamos a hablar acerca de este tema hoy, de la tentación, porque es lo que estamos expuestos cada uno de nosotros los creyentes, ¿ya? Más aún cuando queremos hacer las cosas de Dios, más tentados podemos ser. Si fue tentado nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos espera a nosotros, cierto? Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, quizás pensando también en nuestra condición, nuestras debilidades, vamos a estar haciendo hoy un repaso. Espero que el Espíritu Santo pueda estar obrando y trabajando en cada uno de nosotros y podamos tener también la disposición a venir y escuchar palabra de Dios, que no. Vamos a orar también para que quite toda desconcentración, pensamientos que empiezan a volar, ¿ya? Para que estemos atentos a la palabra de Dios. Así que lo invito a orar, a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro y vamos a la presencia de nuestro Señor. Padre Celestial, nuestro amado Dios, aquí estamos, Padre, para ser obedientes, Señor, con tu palabra, mi Dios. También como hijos tuyos, mi Dios, sabemos que es importante, mi Dios, cada vez que estamos acá, Dios, porque tenemos la oportunidad también, Señor, de alabar tu santo nombre, de desconectarnos, Señor, de lo que pasa en nuestro día a día, de lo que pasa a nuestro alrededor, juntarnos acá también con otros hermanos que están en el mismo sentir nuestro, mi Dios, y que nos unimos también, Señor, en espíritu para poder alabarte y sobre todo, mi Dios, para aprender de tu palabra, Dios. Es tan importante que podamos alimentarnos, Señor, y nutrirnos de ella, y que tú también puedas hablarnos y mostrarnos tu voluntad, mi Dios, pero también es tan importante que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar, Dios, a no ser soberbios, Padre, a presentarnos humildes, mi Dios, porque cada vez que tu palabra es abierta, hay voluntad, Señor, tuya para nosotros. Hay respuesta también quizás, Señor, a nuestras necesidades, a nuestras oraciones o a lo que tú sabes, mi Dios, que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Pido que tu Espíritu Santo pueda estar obrando y trabajando en cada uno de nosotros, también con las clases de los pequeños, los que están también en instituto, Dios. Gracias por esta oportunidad. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. ¿Ya Vicente está o no? ¿Se pudo? Sí. ¿Ya? Me gusta siempre proyectar porque hay algunos que a veces no escuchan bien, por si alguno se queda dormido el día miércoles en la tarde, hay muchos que andan corriendo de un lado para otro y cuando se sientan aquí en la silla de la iglesia, el cuerpo empieza a pasar la cuenta, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, no es que seamos espirituales, estamos orando todo el rato, a lo mejor en algún momento pestañamos,
¿ya? Entonces ahí se puede ir guiando con la enseñanza. Y también, ¿por qué? Porque hay algunos que reciben la enseñanza oyendo, pero hay otros que reciben la enseñanza mirando, ¿ya? Entonces, ahí para que vaya siguiendo la lección de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a hablar acerca de la tentación y cómo Jesús también nos deja un ejemplo, ¿ya? Y cómo Él, también siendo Dios mismo, como yo lo mencionaba recién, fue tentado, pero quizás la diferencia y la forma en que Él responde a lo que respondemos nosotros puede ser la diferencia y en lo cual nosotros nos vamos a enfocar hoy. La vida, dale nomás, Vicente. Tú vas atento a lo que yo digo y tú vas avanzando ya en la diapositiva. Entonces, la vida cristiana es un caminar constante, ¿cierto? En donde un camino que no puede ir horizontal, ¿ya? Póngame la imagen ahí. Nuestra vida cristiana tiene que ir así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿dónde debe estar puesta nuestra mirada? En el cielo. Colosenses 3 lo menciona. También dice que nuestra meta es que nosotros seamos semejantes ¿a quién? A Jesucristo, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos aquí en esta tierra, ya hablando terrenalmente, tenemos que proyectar nuestra mirada y nuestra meta y nuestro andar a lo que es la presencia de Dios. Entonces, andamos súper bien cuando espiritualmente andamos así. Pero puede haber un momento en que espiritualmente andemos así, horizontal. Y eso quizás puede ser tan peligroso o más peligroso que empezar a andar hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando andamos horizontal es cuando tenemos la tendencia, los creyentes, a engañarnos o a autoengañarnos que estamos haciendo las cosas bien por el Señor. Y quizás nos justificamos y decimos, no, que yo voy a la iglesia. ¿Eh? Voy a la iglesia cuando hay culto. O si no hay culto, o si no voy al culto, lo sigo online. También oro de vez en cuando. Leo la Biblia. ¿Ya? Pero nuestro andar no va en crecimiento porque nos acostumbramos a hacer muchas cosas que los creyentes hacen. ¿Les pasa a ustedes? Veamos algunos hábitos. ¿Les pasa a ustedes que tienen un despertador en la mañana, supongamos a las 7, 7:05, 7:10, 7:15 por si acaso, ya, 7:20 podría ser? Y de lunes a viernes, el día sábado, no hay que levantarse a esa hora. ¿Pero qué hace el cuerpo? A esa hora empieza a reaccionar por más que uno quiera dormir, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque se convierte en un hábito que va más allá de lo que nosotros queremos. Los que tienen niños chicos, olvídense, ¿ya? Olvídense, porque ellos despiertan, es el despertador más temprano que podemos tener. Y en la vida cristiana nos pasa lo mismo, que nosotros tenemos hábitos que después esos hábitos ya los vamos haciendo por inercia, entonces tendemos a empezar a caminar así horizontalmente sin empezar a crecer espiritualmente, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque cuánto de lo que aplicamos, de lo que escuchamos, lo aplicamos, por ejemplo. O si preguntara, ¿cuánto fue la última vez que me aprendí un versículo bíblico? Quizá hay muchos aquí que se aprendieron versículos bíblicos cuando estaban más jóvenes. Los jóvenes de mi tiempo de jóvenes, quizás cuántos versículos se aprendieron cuando eran jóvenes. ¿Y ahora? ¿No? ¿Cuánto en la meditación, por ejemplo, que nosotros tenemos con la palabra de Dios? Más allá de venir un día miércoles al culto o un día domingo, ¿no? Entonces también, cuando hablamos de la tentación, es porque el enemigo busca formas también de autoengañarnos también a nosotros mismos. Por eso es tan importante que entendamos que nuestro andar tiene que ser hacia arriba. Veamos unos pasajes. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a tomarlo desde el versículo 8 en adelante, para llegar al versículo 13, que es en el que me voy a detener un poquito.
Efesios 4. Dice, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí está hablando de Jesucristo, ¿cierto? Antes de subir al cielo, dice que bajó primero. Y cuando bajó, ¿ya? Aquí vamos a entrar un poquito a lo que es la teología, ¿ya? En cuanto a qué pasó con el paraíso que estaba aquí terrenal, ¿ya? Este pasaje nos dice que Jesús bajó, ¿ya? Y se llevó cautiva la cautividad. Antes en la tierra estaba el seno de Abraham, ¿ya? Que venía a ser el paraíso. Cuando Jesús bajó, dice que subió con la cautividad. Entonces, ¿dónde está ahora el paraíso? Arriba, en los cielos, ¿ya? Entonces, este pasaje nos dice eso, pero dice que también Dios dio dones a los hombres, y versículo 8 nos dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos y para llenarlo todo. Y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Ahí está nuestro andar, allá, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A veces es fácil compararnos entre nosotros, ¿ya? Con personas. Y uno podría decir, oh, es que no, si yo no soy como ese. O entre hermanos, por ejemplo. ¿Ya? Hermanos en Cristo, no hermanos carnales. ¿Ya? Hermanos en Cristo, no, es que yo no soy como él, como tal hermano, o yo no soy como tal hermana. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si nos comparamos con Cristo? ¿Cómo vendríamos a ser si nos comparamos con Cristo? Entonces, esa es la medida de la estatura de la plenitud que Dios quiere, que vamos para allá. Entonces, si nos vamos a tener que comparar con Cristo en cuanto a dónde tenemos que llegar, también tenemos que ver qué fue lo que hizo Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Y que fue un hombre igual que nosotros. Vamos a 2 de Timoteo 3, versículo 16. Dice, 2 Timoteo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya? Aquí viene este versículo, es clave porque es una de las preguntas para los que quieren ser pastor e incluso para nosotros los creyentes, para tener una claridad en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Porque le preguntan a los que están en evaluación, ¿la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? ¿Ven? Podrían ser pastores y pastor acá también, ¿ya? ¿Ya? Y aquí nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y toda la escritura es útil para enseñar, ¿ya? Para redarguir. Redarguir no es un término que ocupamos mucho nosotros aquí en Chile, pero que redarguir es que nos muestra nuestro error, nos muestra nuestro pecado. Estamos leyendo y es como que se están refiriendo a algo que hice, a mi modo de actuar, porque ahí me está redarguyendo, me está mostrando, ¿ya? Me corrige y me instruye para poder estar a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Entonces,
es a donde nosotros tenemos que fijar nuestra vista y nuestra meta. Cuando nosotros perdemos la vista en Jesucristo, es cuando empezamos a andar así, horizontal, o nos empezamos a ir para abajo. Gran ejemplo, cuando estaban los discípulos en la barca y vieron un fantasma que venía, Jesucristo, ¿ya? Ellos dijeron, es un fantasma, y venía Jesucristo caminando sobre el agua. El impetuoso Pedro dijo, Señor, permite que yo vaya hacia ti. Se bajó Pedro de la barca, milagro, empezó a caminar sobre el agua, ¿ya? Porque tenía la vista fija, ¿dónde? En Jesús. Pero dice ahí la escritura que Pedro empezó a ver lo que pasaba a su alrededor, que había mucho viento, y quitó la vista de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Se hundió, se empezó a hundir. Entonces, a nosotros como creyentes nos pasa exactamente lo mismo. Si sacamos nuestra vista de Jesucristo, ¿ya?, que es nuestra meta, nosotros también podemos comenzar a hundirnos. Y es esa instancia donde comienza el camino horizontal o empiezo a descender. ¿Cuántos hermanos ustedes conocen a personas creyentes que se congregaban en una iglesia y que ahora no están en ningún lado? Y que tristemente uno se encuentra con ellos en la calle. ¿Y dónde está? No estoy yendo a ninguna iglesia, pero tengo la intención de volver algún día. Comenzaron a andar horizontalmente y de repente se fueron al hoyo, ¿ya? Entonces, ¿cómo cuidarnos también? Porque estas son artimañas que puede tener Satanás, ¿ya? Dale, dicen. Entonces yo he estado hablando, ¿te saltaste uno parece o no? Yo he estado hablando de la palabra de Dios, de la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ella tenemos que ver nosotros qué es lo que el Señor Jesucristo quiere, ¿ya? ¿Qué es lo que Dios me enseña y qué es lo que Dios también me muestra? ¿Ya? Así que importante ahí que vayan tomando nota, ¿ya? A los que les gusta rayar su Biblia, ráyenla. Es importante también tener... Hay algunos que no les gusta rayar la Biblia, ¿ya? Y cada uno está con su decisión. Pero es importante que si tenemos la Biblia, utilicémosla. Recordémonos dónde están los versículos, qué es lo que nos puede apoyar, qué es lo que nos puede salvar en algún momento, porque dentro de lo que vamos a ver hoy, de la tentación de Cristo, es clave la palabra de Dios. Si queremos avanzar en la lucha, que va a ser fuerte, el enemigo va a querer tirarnos, desanimarnos, debilitarnos para no llegar a nuestra meta, ¿ya? Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque saben que para debilitarnos o para desanimarnos, ¿ya?, o para alejarnos, puede ocupar circunstancias, puede ocupar a alguno de ustedes, puede ocupar a algún familiar para decirme algo y tirarme hacia abajo, ¿ya? Por eso la palabra de Dios dice soportándonos unos a los otros, porque puede haber alguno, cuando yo digo soportando los unos a los otros, hay siempre personas que dicen amén y se ríen, ¿ya? Porque a lo mejor piensan en algún hermano insoportable, pero a lo mejor yo no puedo ser insoportable para otro hermano, ¿ya? Y quizás por mis comentarios, por lo que puedo decir, que en algún momento puedo decir algo que puedo desanimar a alguien, ¿ya? Entonces, por eso que como creyentes estamos siempre en una lucha. Para vencer tenemos que reconocer la gran táctica del enemigo y el poder de la palabra de Dios. Hay un salmo que a mí me gusta ocupar mucho porque es el salmo por excelencia de la palabra de Dios, que es el Salmo 119. Son 176 versículos, es el capítulo más largo de la Biblia. De estos 176 versículos, son como 8 versículos de este capítulo que no se menciona la palabra de Dios, pero en todos los demás se menciona, ¿ya?
porque es el salmo por excelencia, así que vamos a ver algunos versículos ahí. Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Dice, este me lo aprendí en mi juventud, 14 años. La tía María se ríe, ¿eh? 20 años ya por el muelle. Por la foto que le mandé el otro día a tía María, que estábamos todos jóvenes ahí. ¿Ya? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, ¿cuántas veces nosotros los padres le damos el tremendo discurso a nuestros hijos para que entiendan, para que hagan esto, para que hagan esto otro, para que dejen de ser porfiados ya? Y quizás tenemos que darle palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En la Biblia dice, yo siempre le digo a mis hijos, en Efesios 6, versículo 1 dice, obedeced a vuestros padres. Y uno de ellos me dice, y el versículo que sigue después, padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Ya? Me sale con esa respuesta, pero al menos conoce la palabra de Dios. Pero aquí nos dice, el joven guardará su camino, ¿ya? Con la palabra de Dios. Entonces también hay una responsabilidad para nosotros como padres con nuestros hijos. ¿Qué tanto nosotros los instruimos a ellos en la palabra de Dios? ¿Ya? Porque aquí es cuando la escritura comienza con estas funciones de enseñar y redarguir. Si yo leo este versículo, comienza a redarguirme, comienza a mostrarme y yo preguntarme, ¿le estoy dando yo el tiempo a mis jóvenes que tengo, a mis hijos, con la palabra de Dios? ¿No? Entonces, hay una promesa acá. Vamos a otro versículo, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ya? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto es clave porque cuando veamos la tentación de Jesús, vamos a ver que Jesús se está acordando de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando yo soy tentado, pero me acuerdo de la palabra de Dios, de algo que leí en la palabra de Dios, de un versículo que me aprendí y yo puedo enfrentar la tentación? ¿La tentación es pecado? ¿Sí o no? No, ¿ya? Correcto, no es pecado, ¿ya? ¿Cuándo se convierte en pecado? Cuando caigo en la tentación, ¿ya? Podemos ser tentados muchas veces, y eso de que seamos tentados muchas veces no significa que seamos el más pecador de la iglesia, a lo mejor sí, ¿ya? Pero significa que estamos siendo tentados. Me convierto en un terrible pecador cuando estoy reconociendo la tentación y estoy decidiendo caer en ella, ¿ya? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos al versículo 36. Aquí el salmista está reconociendo cuáles son sus debilidades y dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a qué, a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. ¿Ya? Entonces, quizás aquí el salmista está reconociendo, en algún momento me pongo medio avariento, ¿ya? En algún momento la vanidad, la vanagloria está aflorando. Pero ¿qué está pidiendo él? Reconociendo sus debilidades, pero le está pidiendo a Dios, inclina mi corazón a tus testimonios, a tu palabra, y no a estas cosas que me hacen pecar. Entonces es importante que la palabra de Dios nosotros podamos deleitarnos en la palabra de Dios, conocer bien la palabra de Dios. Versículo 104.
versículo 104, me dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Verdad? He aborrecido todo camino de mentira. Quizás antes de conocer a Jesucristo éramos medios mentirosos o chamullentos, o como se decía mucho, las mentiritas blancas o mentiritas piadosas. Pero después que conocimos al Señor, ya no nos gusta mentir. ¿Ya? Y no solamente mentir, sino que empezamos a cambiar hábitos. Garabato, por ejemplo. ¿Cuánto quizás eras muy garabatero? No me incluyo porque nunca he hablado garabato, ¿verdad? Nunca. Incluso de repente le digo a mis compañeros de trabajo, ¿cómo no voy a decir nunca garabato? Y cuando te pegas en un dedo, ¿qué dices? ¡Ay! ¡Ay! Yo cuando me pego en un dedo, ¡ay! Porque yo nunca hablé garabato. ¿Ya? Entonces, de repente estoy en el colegio, le voy a contar unos secretos de escolares. De repente estoy en el colegio, en el patio, y llegan unos niñitos chicos y me dicen, tío, mi compañero me dijo un tremendo garabato. Me dijo, ta, 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 ta. Y me dicen el garabato así a lengua suelta. Y yo le digo, oye, ¿y tan fácil que es para ti decir garabato? Ay. Entonces, cuando estamos acostumbrados a hacer cosas que no le agradan a Dios, quizás nos van a fluir. Pero cuando la palabra de Dios empieza a transformarnos, todas estas cosas empiezan a cambiar. Y no hay una obligación de que la iglesia, porque escuchamos, es que la iglesia me prohíbe esto, es que la iglesia me prohíbe esto otro, es que no, es el Espíritu Santo con la palabra de Dios que empiezan a hacer estos cambios y transformarnos, ¿cierto? Por eso tenemos que tener claridad de la palabra de Dios, por eso yo tengo que conocer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios. Y versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Ya? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Ya? O sea, no van a caer, pero sí van a ser tentados. Pero como aman su ley, la ley de Dios, y tienen claras las cosas de Dios, no van a ceder, no van a caer. ¿Ya? ¿Ha estado usted en una pelea, en una discusión, donde le dan ganas de responderle más pesado a la persona que le está diciendo cosas? ¿Ya? Yo me acuerdo cuando éramos chicos y peleábamos con mis primos, mis compañeros de colegio, y yo te voy a echar a mi tío que es boxeador, y yo te voy a echar a mi tío que es carabinero, me decía el otro, y yo te voy a echar a mi tío que es el presidente, ya, puro chamullo, ¿ya? Pero como que cada uno quería ganarle al otro. Cuando discutimos con los que están casados, cuando discutimos con la esposa o la esposa discute con el esposo, alguno quiere ganar y decir una pesadez, y somos tentados a responder que salga de nuestra boca algo que hiera a la otra persona. Cuando discute con adolescentes, los adolescentes le van a decir una pesadez a usted y no es porque lo está pensando, es porque quiere ganarle. Te odio. No te amo. Pero es porque quiere ganarle. Y es porque la tentación a ganar a la otra persona, ¿ya?, es lo que nos lleva a tropezar también. Entonces, aquí nos dice, los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. ¿Ya? Entonces, estoy mostrándole algunos versículos clave. Después, ojalá, si quiere leer, le animo a leer el Salmo 119. Marque todas las veces que sale la palabra de Dios mencionada, porque es un salmo precioso, el Salmo 119. Veamos cómo nos ataca Satanás y cómo podemos defendernos.
¿ya? Lo vamos a ver a través de la tentación de Jesús. Todo lo que dije recién en la introducción, así que ahora vamos a la enseñanza, ¿ya? ¿Qué podemos saber primero de la tentación? ¿Ya? Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículo 13. ¿Es tentado usted? ¿Es tentada? Que diga, no me refiero a que usted enfrenta tentación, sino que es una persona que es tentada todo el tiempo, en diferentes cosas, ¿ya? Y hasta le podrían decir, uy, que soy tentado tú, ¿ya? Pero veamos por qué quizás también podemos ser tentados. Vamos a Santiago 1, versículo 13. Nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y aquí vamos a separar conceptos, ¿ya? Vamos a separar conceptos. Satanás nos tienta y Dios nos prueba, ¿ya? Satanás nos tienta y Dios nos prueba. La prueba no viene de parte de Satanás, porque la tentación que busca que caigamos. Y la prueba que busca que mejoremos nuestro carácter como creyente, que desarrollemos nuestro fruto del Espíritu, que crezcamos en madurez. Por lo tanto, la prueba, cuando nosotros identificamos que es una prueba y estoy pasando por una prueba tremenda, es porque Dios quiere algo de usted. Pero cuando estamos siendo tentados es porque el enemigo quiere tirarlo hacia abajo y hacerlo pecar en contra de Dios. Por eso aquí dice, versículo 14, sino que cada uno es tentado, por eso le preguntaba yo, si alguno de ustedes es tentado, miren lo que nos dice este versículo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia, aquí estamos entrando a nuestros deseos, y estamos hablando de nuestros deseos carnales, de nuestros malos deseos. Entonces, cuando alguien es tentado por los deseos carnales que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces, siempre uno pone como ejemplo a una persona que no le gusta el chocolate. Y hay personas que no les gusta el chocolate, ¿ya? Que uno dice, cómo no le va a gustar el chocolate? Si le ponen un sanenús de lúcuma con almendra, ¿ya? No le va a dar nada. Pero al que les gusta el chocolate y siente el aroma, ay, ¿me puedo comer un pedacito? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay algo que le gusta, hay algo que le atrae. Y es eso la tentación. Somos tentados con lo que nos gusta, ¿ya? Con lo que sabemos que nosotros podemos caer. Y es de nuestros propios deseos. ¿Qué nos dice Mateo? Vamos a Mateo, capítulo 7, versículo 20. Mateo 7, versículo 20. Dice, así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No era ese versículo. Partió bien, pero no era el mismo. No es. Por tiempo no lo voy a buscar para que no nos atrasemos. Pero dice que todas las cosas que están en nuestro corazón es lo que sale, lo que contamina, ¿ya?
Dice que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que sale? Es lo que hay dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Pa- u- gracias, pero no lo vamos a leer para avanzar. ¿Cuántos de ustedes, para los que tenían niños chicos, su hijo podía estar lleno quizás de merengue? ¿Quién se comió la torta? No, yo no fui. Y estaba lleno de merengue. ¿Ya? Porque la tendencia de la naturaleza pecaminosa es llevarnos a eso, aunque nos estén pillando. ¿Ya? Entonces, tenemos que empezar a reconocer cuáles son nuestras debilidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Satanás también busca y abre puertas para tentarnos. ¿Cuáles son esas puertas? Vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y aquí es donde ya tenemos que tener claro estas tres puertas, porque es cómo Jesús va a ser tentado por Satanás. Dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Ya? Cuando yo tengo claro estos tres conceptos o estas tres puertas, los deseos de la carne, que tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿ya? Los deseos de los ojos, todo lo que entra. Eva fue tentada con la vista, porque vio que el fruto era agradable a la vista, ¿cierto? Partió ahí, ¿ya? Tuvo la necesidad de comer, que esa venía su necesidad física, que tenía que ver con los deseos de la carne, ¿ya? ¿Y para qué? Para llegar a ser como Dios, que viene a ser la vanagloria de la vida. Entonces, desde la tentación, donde partió Satanás, partió con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y es con lo que nosotros podemos ser tentados. Es reconocer en qué yo estoy siendo tentado. ¿Ya? Vamos a Mateo, capítulo 4. Mateo 4. Aquí entramos a la tentación de Jesús. Dice, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también. Me imagino, ¿ya? ¿Cómo podría haber dicho? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. ¿Ya? Ahí está
la tentación de Cristo. Y ahí está la forma también en que Satanás tienta. ¿Qué tengo que entender yo? ¿Cuál era la condición de Jesucristo? Hebreos 4, versículo 15, está ahí, está aquí, para que lo puedan leer o lo busquen en su palabra. Dice, oh, no es Dios el que me está llamando, una apoderada. ¿Hay profesor aquí en la iglesia o no? Los apoderados llaman hasta las 12 de la noche. Dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como hombre, pero ¿qué dice? Pero sin pecado. Fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Ya? Y fue tentado como, con lo que mencionábamos recién ahí en 1 Juan 2:15, 16, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, número 1, Jesús fue tentado a satisfacer sus deseos físicos. ¿Ya? Si eres hijo de Dios, lo tienta primero Satanás, poniendo en duda su condición. Si eres hijo de Dios. Es como para que Jesús dijera, ¿cómo no voy a ser hijo de Dios? ¿Ya? Nací de una virgen. ¿Ya? Vengo anunciado hace tanto tiempo atrás en la escritura. ¿Ya? Hace 40 días acabo de ser bautizado por Juan el Bautista para cumplir toda justicia. Era como para que Jesús le dijera, si soy hijo de Dios, mira todo esto. Por eso que Satanás busca tentarlo. ¿Ya? Si eres hijo de Dios, ¿ya? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Puede ser que después de 40 días y 40 noches Jesús tuviera hambre, ¿o no? Entonces, ¿por qué le ofrece Satanás que las piedras se conviertan en pan? Porque en ese momento era la necesidad de Jesucristo. Él necesitaba comer. Entonces, aquí viene la tentación. Mira esas piedras que están ahí. Imagínate un pan baguette con jamón serrano. ¿Ya? Entonces, no es para que le dé hambre, ¿ya? Pero, ¿por qué le muestro así? Porque es la forma en que Satanás nos ofrece y nos tienta, ¿ya? Pero nos tienta porque hay una necesidad nuestra, ¿ya? Que nos puede llevar a pecar, que fue lo que hizo con Jesucristo. ¿Ya? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió diciendo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Y de dónde estaba respondiendo esto? Del Pentateuco. Deuteronomio 8, versículo 3. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué nos dice? Vamos allá a Deuteronomio 8. Versículo 3. Y las 3 respuestas de Jesús vienen del libro de Deuteronomio. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Ya? Escrito está. Ahí está dando respuesta. ¿Ya? Ahí está el testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios. Deuteronomio 8:3, avanza nomás, no está bien. Deuteronomio 8:3 nos muestra la situación del pueblo de Israel, cuando se estaban quejando ellos porque tenían hambre. ¿Ya? Y Dios les proveyó lo que necesitaban. Entonces, es más o menos la misma imagen que quiere ocupar Satanás, pero no de que Dios provea, sino que Jesús sea tentado a responderle a Satanás. Y si le responde a Satanás, está desobedeciendo ¿a quién?
a su Padre. ¿Qué es lo que busca Satanás? Que cuando caigamos en la tentación, estamos desobedeciendo a Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué puerta trató de utilizar Satanás para que Jesús pecara? Los deseos de la carne, su necesidad física. ¿Ya? Vamos número 2. Mateo 5:7. Volvamos a Mateo. Deje ahí una cinta, un dedo, un separador ahí en Deuteronomio, porque vamos a volver otra vez a Deuteronomio. Mateo 4. Versículo 5. Nos dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo nuevamente: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y aquí viene la curiosidad más grande, porque escrito está. Satanás está citando la palabra de Dios. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, Satanás sí conoce la palabra de Dios. Y quizás es tan necio y porfiado que piensa que él va a doblarle la mano a Dios y que a lo mejor las cosas van a cambiar. Y que también ahí vemos qué es lo que muchos de nosotros a veces queremos hacer. Sabemos que es la voluntad de Dios y nosotros tratamos de doblarle la mano a Dios para que Dios se ponga a nuestro favor, no haciendo lo que Él quiere, sino que Dios está de acuerdo con lo que nosotros queremos. Y es lo que busca Satanás. Ahora, es importante. Satanás puede ocupar la palabra de Dios para hacernos pecar, porque ese es el propósito. Y se tergiversa. ¿Se acuerdan cuando después en las cartas de Pablo habla de muchos falsos profetas, de muchos hombres que tergiversan la escritura y están ocupando escritura? Por eso también tenemos que tener claro nosotros qué es lo que creemos, ¿ya? Cuáles son nuestras doctrinas, porque en cualquier momento puede venir una persona y decirnos: pero si la Biblia dice esto. Un día conversaba con un pastor que me dijo que sus jóvenes eran como 50 jóvenes. Y llegó una pareja que venía de la iglesia anglicana, parece que me dijo. ¿Ya? Y se les fueron los 40 jóvenes, porque empezaron a recibir esta palabra, ¿ya? Donde tiene una visión de que Dios ya tiene claro quiénes son las personas que son salvas. Y se les fueron los 40 jóvenes, porque vino alguien con palabra de Dios, tergiversada. ¿Qué pasa con nuestra defensa? Porque en Pedro nos dice que tenemos que presentar defensa. ¿Cuánto sabe usted de la palabra de Dios? Si alguien viene y le dice: oye, pero ¿qué dice esto? Usted va a decir: a ver, déjeme llamar al pastor, ¿ya?, para dar respuesta. ¿Qué podemos dar respuesta nosotros? Tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿De dónde está sacando la cita Satanás? Del Salmo 91. ¿Ya? Del Salmo 91, ahí está ocupando Satanás lo que dice que sus ángeles va a mandar para que lo rescate y que no toque su pie en piedra. ¿Ya? Entonces, lo tienta nuevamente poniendo en duda su condición. ¿Ya? Satanás conoce la escritura, Salmo 91, versículos 11 y 12, y con Eva también hizo lo mismo, con que Dios os ha dicho. ¿Ya? Entonces, ocupando la palabra de Dios, la respuesta del Señor está en Deuteronomio 6, versículo 16. Deuteronomio 6, versículo 16. ¿Qué dice? No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Jesús ahí en
En Mateo 4, versículo 7, dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ya? Respondiendo con palabra de Dios. Y después en Mateo 4, versículo 7 dice, antes de, ¿qué puerta es la que está buscando abrir aquí Satanás? La vanagloria de la vida. ¿Ya? Está buscando aquí la vanagloria de la vida. ¿Ya? Sus ángeles va a mandar cerca de ti, así que tírate nomás. ¿Ya? Tírate. Entonces, Jesús, me imagino, ¿ya? Tírate. Ya, si soy hijo de Dios, te voy a demostrar que soy hijo de Dios. Eso es lo que estaba buscando Satanás. La vanagloria de la vida. Nosotros los creyentes podemos ser muy tentados con la vanagloria de la vida y eso es vanidad. Y también es cuando puede ser de diferentes formas. O creernos más que otros, ¿ya? Creernos más que otros, creernos mejores que otros, somos mejores espiritualmente que otros, ¿ya? También, como dice la Escritura, duro de cerviz, así altivos, de corazón, ¿ya? O también llegar a pensar que sabemos más que Dios y que Dios está equivocado con lo que Él quiere para mi vida. La vanagloria de la vida, ¿ya? Cuando también creemos que podemos nosotros poner las reglas a Dios. Entonces, cuidado. Estaba leyendo, voy a hacer un paréntesis aquí, estaba leyendo de un ministerio que me llegó no voy a decir el ministerio mejor, ¿ya? Pero una iglesia grande, mundialmente, porque es una iglesia que trabaja mucho con la música. Ya, Hillsong, la iglesia de Hillsong, ya lo voy a decir nomás, ¿ya? Total, no creo que me puedan estar viendo de allá. Entonces, y salía que varios de los pastores que estaban en esta iglesia se han retirado de la iglesia porque han caído en pecado. Y caído en pecado con mujeres hermanas de la misma iglesia o del equipo de trabajo que tenían. Y mostraban como 4 o 5 iglesias de diferentes lados y los pastores tuvieron que sacarlo de la congregación. Entonces ahí decía, muchos de estos pastores, ¿ya? Le empezó a subir el ego, ¿ya? Y así decía, le empezó a subir el ego y pensaron que con todo lo que estaban haciendo, Dios no le iba a tomar en cuenta su pecado. Y no solamente los pastores, sino que cuántos de nosotros podemos pensar lo mismo. Y ese es ego, y es vanidad de querer sobrepasar las cosas de Dios. Por último, Mateo 8, versículo 11. Mateo 4, versículo del 8 al 11. Nos dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ya? ¿Qué le está diciendo? ¿Cómo tú me pides a mí que te adore si yo soy Dios? Yo soy el Señor. Él podía haberle respondido eso y podía haber caído en el juego de Satanás, pero ¿qué le dijo? Vete. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. ¿Y cómo lo tentó Satanás? Le mostró, ¿ya? Le mostró todo lo que había. ¿Cuánta tentación entra a través de los ojos? ¿Ya? ¿Cuánta tentación entra a través de los ojos? He visto parejas, no sé si serán matrimonios, si serán casados, y van así, él la lleva así, abrazada, y pasa una mujer al lado,
y el hombre con su esposa al lado, así. Lo he visto muchas veces. ¿Qué está entrando? La tentación por los ojos. Pornografía, internet, llegan los juegos. La pornografía llega en cualquier página que uno abra de internet y entra por los ojos. La codicia también entra por los ojos. Estoy mirando lo que tiene el otro. ¡Ay, qué rabia! ¡Qué rabia! Esta semana tuve una estudiante que le mandó unos mensajes por una red social a otra, diciéndole que era pesada y que un montón de cosas. Y uno tiene que ser investigador todo, y así que investigué hasta que descubrí que no había sido la persona. La niña, y le digo, ¿y por qué hiciste eso? Es que ella tiene un iPhone 11, me dijo. ¿Y por eso hiciste eso? Sí, pues que ella anda para todos lados con su iPhone 11. Entonces, me acordaba cuando estaba leyendo la enseñanza, cómo también otras cosas, la codicia, nosotros como creyentes incluso podemos decir, ¿por qué si yo siento creyente no tengo lo que tiene esta persona que es inconverso? Y Satanás, que nos lleva quizás a quejarnos, pero entra por los ojos. Entonces, Jesús responde con Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, ¿ya? Y 14, vamos a ese, porque ya se me acabó el tiempo. Estoy siendo tentado a durar un poquito más. Deuteronomio 6, versículo 13 y 14. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que está a vuestros contornos. No adorarás, no tendrás otro Dios. Entonces, por eso que Jesús le responde, no puedo adorarte, porque tú a Dios tienes que adorar. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Es escrito está. ¿Ya? ¿Y cuál es el poder que está utilizando? No es su fuerza, no es nuestra fuerza. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos jugar al límite? ¿Ya? Cuando, no sé, en la juventud nos decían tienes que llegar a las 10 de la noche y 9:59 o incluso 10:02, porque muchas veces nos gusta jugar al límite. ¿Ya? Pero cuidado, en Proverbios nos dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Eh? Entonces, cuidado cuando intentamos jugar o cuando nosotros decimos, no, si yo puedo, yo voy a vencer. Voy a ser tentado. Me acuerdo cuando el pastor contaba de la persona que estaba a dieta y entraba a esta tienda de chocolate. Voy a entrar nomás, pero no voy a comprar. No voy a entrar, voy a oler un chocolate. Pero no voy a comprar. Hasta que al final terminaba comiéndose varios chocolates. ¿Por qué? Porque jugaba al límite. ¿Cuántos de nosotros podemos jugar al límite? ¿Ya? Y jugamos al límite con Satanás, ¿ya? De decir, no, hasta ahí, yo sé hasta dónde voy a llegar. Cuidado, porque Satanás nos está tentando con nuestras debilidades y nuestras necesidades. Entonces, ¿qué puerta Satanás utilizó con Jesús? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Qué puerta puede estar utilizando en nosotros? ¿En qué yo puedo estar débil? ¿En qué yo puedo estar fallando? ¿Ya? ¿Cuál es mi tendencia a pecar? ¿Qué cosas son las que yo tengo que cambiar? Jesús ocupó Deuteronomio 3 veces de la palabra de Dios.
¿qué puedo aprender yo de todo esto? Conclusión. Si no escuchó nada y se durmió, esto sí, recuérdalo y piensa, ¿ya? Pese de Satanás a que su reino quedó sin efecto por la victoria de Jesucristo en la cruz, el diablo siempre busca tener ventaja sobre los siervos de Dios. Por eso no debemos ignorar sus maquinaciones. Y él maquina, ¿ya? Él maquina, ¿ya? Segunda de Corintios 2:11 nos dice, nos habla de las maquinaciones. Mateo 26, versículo 41. Mateo 26, versículo 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero ¿qué dice? Pero la carne es débil. Y eso de la carne débil lo he escuchado hasta en personas que no son creyentes. Y dicen, no, yo caí. ¿Y por qué caíste? Es que la carne es débil, pastor. ¿No? Entonces, ¿pero qué nos dice? Velad y orad. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a enfrentar esta debilidad que puede haber en mí? Jesús nos enseñó a usar la palabra de poder en medio de las tentaciones y con resultados poderosos. Así resistiremos al diablo, quien terminará huyendo. ¿Ya? Resistid al diablo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros. Y dice resistid, no dice pelea con el diablo. Dice resiste, pero resiste con lo que Dios te ha dado. La palabra de Dios es lo que tiene poder. Incluso con los ataques demoníacos de Satanás. ¿Ha visto usted en las películas, no sé si le ha tocado experimentar, cuando hay personas poseídas? Y personas poseídas por demonios. Y viene una persona y le tira agua bendita. Y nosotros en la iglesia aquí no tenemos agua bendita. ¿Ya? Entonces, no puede ser un recurso mío el agua. Aquí tengo como Joaquín un día que tiró el agua por allá. ¿Ya? Pero cuando estas personas se ve ahí en la película, que empiezan a leer palabras de Dios, es lo que empieza a hacer efecto. Si usted un día se enfrenta en una situación de endemoniados, ocupe la palabra de Dios. Si en su casa pasan cosas extrañas, ¿ah? Ocupe lea la palabra de Dios, porque es lo que tiene poder, junto con la sangre de Jesucristo. Es lo que tiene poder. Debemos reconocer nuestras debilidades y momentos de flaqueza para fortalecernos en el Señor. ¿Ya? ¿Cuáles son sus debilidades? Tampoco tenemos un confesionario aquí al ladito. ¿Ya? Me acuerdo cuando hice la primera comunión en la otra iglesia, no le voy a decir cuál porque... ¿ya? Y antes de hacer la primera comunión teníamos que confesarnos. Entonces yo estaba afuera porque estaba el sacerdote en el confesionario y yo decía, a ver, ¿qué cosas le puedo decir al Padre? Porque no le puedo decir todo, ahí habían cosas que no podía ni siquiera él saberla. Yo tenía cuánto, como 12 años y era súper pecador quizás para ese tiempo. Ya, algunas veces le saqué plata a mi mami escondida, no sabía usted, ¿eh? ¿O fue el pastor Luis el que sacaba la plata escondida? Ya, ya. Entonces, nosotros tenemos que reconocer nuestras debilidades, porque si yo reconozco en qué estoy fallando, es donde necesito que Dios pueda ayudarme a fortalecerme, ¿no? Pero si no, si ando por la vida y soy un cristiano que se autoengaña diciendo, no, si está bien, ¿no? Satanás puede atacar fuertemente y hacernos caer, ¿no? Entonces, cuidado.
Hay recompensa gloriosa para los que resisten las tentaciones en su diario caminar con Cristo. Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿ya? Porque recibirá la corona. Entonces, ¿por qué? Porque está obedeciendo a Dios. Y por último, demos la gloria a Dios que no nos deja ni tampoco nos dejará solo, sino que en medio de la tentación nos asegura que siempre Él tiene el control y nos provee una vía de escape. 1 Corintios 10:13. Quiero que terminemos con ese versículo. 1 Corintios 10:13. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿No os ha sobrevenido sino para? Muy bien, muy bien, ¿ya? Muy bien. Es un buen versículo ese. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿ya? Todo lo que nos viene es por nosotros, por nuestras propias concupiscencias, por nuestros malos deseos. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando yo soy tentado, siempre Dios me muestra una luz, ¿ya? Siempre Dios me muestra una luz. Cuando yo estoy enojado y estoy peleando con alguien, quizá mi esposa me dice, cálmate. La salida que me da Dios, ¿ya? La salida que me da Dios. Cuando voy al súper y la cajera le pagué con 20 y me da 20.000 devuelto. Gracias, Señor, por esta plata que necesitaba, ¿ya? Pero está una persona al lado y me dice, esa plata se la van a descontar a la cajera. ¿Qué está haciendo Dios? Mostrándome una salida para no caer en la tentación, ¿ya? Entonces, siempre, a pesar de nuestra debilidad, Dios tiene algo que ofrecernos, porque Él no quiere que caigamos en la tentación, pero la decisión siempre es nuestra. ¿Qué quiero hacer? ¿Agradar a Dios? Dios tiene y me muestra qué es lo que puedo hacer, ¿ya? Tengo que aferrarme a lo que Dios me entrega. Así que, hermanos, desafío, apréndase 1 Corintios 10:13 y cada vez que es tentado, repítalo. ¿Por qué? Porque Dios le está dando una salida. Oremos. Padre Celestial, nuestro amado Dios, gracias, Señor, porque podemos encontrar en tu palabra tanta sabiduría, mi Dios. Porque Jesucristo, Señor, reconociendo a nosotros que es nuestro Señor, que es Dios mismo, pasó lo mismo que nosotros, Señor. Solo con la diferencia que Él no pecó, y no pecó porque tenía claro, Señor, que tenía que hacer tu voluntad. Eso, Señor, recuérdanos también a cada uno de nosotros, mi Dios. Ayúdanos a reconocer la tentación, mi Dios, esta táctica que ocupa Satanás. Ayúdanos, mi Dios, a vencer, a buscar también en medio de cada tentación la salida que tú nos ofreces, Dios. Trabaja también, mi Dios, en cada uno de nosotros, en nuestras debilidades. Muéstranos, Señor, a mis hermanos, mis hermanas presentes también. Muestra en qué estamos débiles. Porque necesitamos fortalecernos, mi Dios. Haznos creyentes, mi Dios, que vamos en un camino ascendente. Si estamos reconociendo también quizás que nuestra vida está horizontal, mi Dios, ayúdanos, mi Dios. Porque debemos fijar nuestra vida en Cristo. Si alguno de los que está acá también, mi Dios, ha quitado en algunos momentos sus ojos de Jesucristo, es la instancia, mi Dios, también en que se pueda volver a Él, Dios. Señor, estamos siendo tentados todo el tiempo, mi Dios, pero también queremos agradarte. Ayúdanos, mi Dios, en confiar en ti. Tú eres victorioso y tu palabra es poderosa. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor, como si
como si fuera lo mejor, mi Dios, que tenemos. Como dice en ella misma, que nuestra palabra sea deseable más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal, porque tú las dejaste para nosotros. Gracias, Dios. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.